Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Antonio García Acosta, director del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Agradecemos su presencia en esta charla, que es una de las actividades del cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas, que en esta ocasión tiene como tema las mujeres del surrealismo, motivo por el cual hoy les presentamos esta ponencia de Denise Gobea con el tema Las mujeres surrealistas en México. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Antonio, y al museo por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí. Y para nosotros escucharte. Muchas Denise gracias. Gobea es doctorante y maestra en Ciencias del Hábitat, con orientación en Historia del Arte Mexicano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es licenciada en Administración Hotelera y Negocios Turísticos por la Universidad Interamericana del Norte. Cuenta con un diplomado en Administración Pública y Gestión Municipal por la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se ha desempeñado en puestos directivos dentro de la administración pública y la iniciativa privada. Actualmente es docente en la Licenciatura de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha impartido talleres sobre patrimonio cultural y turismo sustentable, así como cursos sobre la participación de la mujer en la ciencia y en el arte. Su trabajo de investigación se enfoca en el periodo virreinal en México. Muchísimas gracias, Denise, por estar hoy con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Antonio. Me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer esta presentación. Desde luego, dentro de este objetivo, de esta charla, de esta ponencia, es compartir con ustedes el proceso que a través de la historia del arte universal, las mujeres pues han sido omitidas dentro de la historiografía, y pues es muy importante abordarlo desde este punto de vista, ya que este movimiento surrealista en las mujeres y sobre todo en México forma parte importante de esa transición, de esa parte importante de visualizar a la mujer como un objeto, ya no como un objeto, sino como una parte creadora, no una parte de la representación. Pues nuevamente muchas gracias al museo por permitirme estar aquí en esta tarde. Pues vamos a iniciar con este breve recorrido a través de esta historia para poder comprender la importancia que significa o que significó este movimiento surrealista en México desde esta perspectiva del desarrollo de la participación de la mujer en el arte, y desde luego visualizándolo desde el punto de vista pues de la mujer, ¿no? Como tal, como representación y como creadora. Y vamos a partir de la época primitiva, porque es importante conocer estos contextos históricos para poder visualizar cómo la mujer está representada ya como una figura femenina dentro de ese contexto histórico, dentro de ese entorno en el cual pues es una parte importante de representación. En algunas otras culturas pues simboliza la fertilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, empezamos a ver esta parte importante de la representación dentro de las pinturas rupestres, que nos va a ir ligando a otras etapas, a otras épocas dentro de la misma historia. Por otro lado, tenemos ya dentro de esta edad antigua, ya cambiando un poco de contexto, podemos visualizar dos características importantes dentro de la Grecia, dentro de Atenas. Pues la mujer era la esposa del ciudadano, no era considerada una ciudadana, y desde luego estaba equiparada con los esclavos, ¿no? Entonces podemos ver que no tenía mayor participación dentro de la misma sociedad. Su característica era pues la parte doméstica, el cuidado de los hijos, pero podemos también por otro lado observar dentro de la época clásica de la Grecia antigua, que podemos ver este tipo de esculturas en las cuales pues nos refleja la belleza, la perfección. Podemos apreciar en esta técnica de paño mojado cómo se puede visualizar el cuerpo, la figura femenina, pero esto pues desde luego nos representa esa parte mítica, esa parte de devoción, esa parte mitológica, ¿no? Sin embargo, en otro contexto, también tenemos algunas mujeres que no solamente en el ámbito literario, también hay algunas otras mujeres que se desarrollaron en el ámbito de la medicina.
también destacadas que lucharon a pesar de los contextos, de las situaciones, por las cuestiones que a ellas les interesaba o les gustaba, ¿no? Tenemos en esta parte a la poetisa Safo, que también la podemos ver representada en esta escultura, que fue considerada por Platón como la 10ª musa. Entonces empezamos a visualizar los nombres de algunas mujeres que a pesar de los contextos se aferraron a sus ideales, se aferraron desde luego a esas ideas que ya tenían, a esas habilidades, a esos gustos, pues desde luego por trascender. Pasando a otro tema, también dentro del antiguo Egipto, pues desde luego podemos observar en algunas pinturas murales, en algunos papiros, la representación de la mujer, ¿no? Pero la podemos visualizar ya en una forma más dinámica, como parte dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito también político y social, llegando a desempeñar desde luego puestos muy importantes en la parte política, siendo faraonas, también dentro de la parte de la medicina, masajistas, etcétera, ¿no? Entonces vemos una mayor dinámica en esta parte. Continuando en esta transición dentro de esta historia universal, dentro de esta historia del arte, también hay una transición a la Edad Media. Desde luego, pues tenemos algunas características importantes a destacar dentro de esta Edad Media, que algunos historiadores la consideran como un periodo oscuro, ¿no? Por las consecuencias históricas que se presentaron. Pero sin embargo, tiene ciertas características también muy positivas dentro del desarrollo de la parte tanto religiosa como en la parte arquitectónica, etcétera. En este sentido, podemos destacar una persona, una mujer que se llama Cristina Pizan. Como la podemos ver ahí en la imagen, pues ella sale representada con un libro y pues escribiendo, ¿no? En este sentido, recordamos un poquito que los conocimientos que se adquirían en ese tiempo pues estaban concentrados en los monasterios, en los conventos. Las personas religiosas eran los que tenían pues toda esa parte concentrada, ¿no? En este sentido, pues habían unos libros también muy bien definidos, los libros iluminados, que tenían ciertas peculiaridades también muy artísticas, eran muy bien elaborados, no cualquiera los podía elaborar, pues, de acuerdo en este ámbito religioso, y ella precisamente destaca en esa parte, ¿no? Y bueno, desde luego, siempre es importante visualizar las relaciones con las que ellas empiezan a involucrar, tanto sentimentalmente como la parte de los valores del hogar, ¿no? La parte de la educación que le brindaba su familia. Entonces ella se casa con un noble y académico que la impulsa a seguir estudiando, ¿no? Y desde luego, pues había la posibilidad de que ella lo pudiera realizar, ¿no? Estamos hablando de un periodo donde existió mucho analfabetismo y desde luego, pues en este sentido, ella tuvo esa dicha. Entonces, quedando viuda, ella empieza a enviar poesía y prosa a la corte, lo cual pues es un mayor avance dentro de este periodo de cierto modo tan cerrado para las mujeres, y publicó un libro llamado La ciudad de las damas en 1405, en el cual escribe sobre el heroísmo de la mujer a través de la historia y su opresión en la Europa medieval. Vemos esas características de esta mujer. Desde luego también existieron otras mujeres que se centraron en la parte del desarrollo de la ciencia también, y relacionado a estos libros donde hay esa concentración de conocimiento. Entonces vamos avanzando, seguimos a otra etapa, a otra edad, llegamos a la edad moderna, y con ello llega el Renacimiento. Como habíamos comentado en la edad media, pues todo lo que se hacía, pues no había una figura artística, todo era en manos de los artesanos, ¿no? Es hasta el Renacimiento donde se les considera como artistas. Sin embargo, todavía existían esos códigos, esas cuestiones cerradas en las cuales no se les permitía a la mujer abiertamente a poder expresar este tipo de arte, ¿no? Sin embargo, también se dan los casos de las mujeres que en familia sus padres las educaban dentro del ámbito de la pintura,
de la música, de la literatura y también dentro de la parte de la ciencia, ¿no? Entonces es como muy interesante ver que gracias a esos personajes que estaban dentro de su familia, dentro de ese círculo cercano, ellas pueden empezar a expresar este tipo de habilidades que ellas tenían, ¿no? Tenemos el caso de esta pintora, Sofonisba Anguissola, es una pintora italiana, también perteneciente a una familia noble, y pues se destaca principalmente en retratos, una gran retratista, y también la podemos observar en otras obras donde ella se representa a sí misma en autorretratos, realizando diversas actividades dentro de la parte artística, ¿no? Por otro lado, tenemos también un caso muy interesante de otra pintora, es Artemisia Gentileschi. Ella es considerada como, de cierto modo, como atribuir a cierto aire feminista, ¿no? Porque a pesar de tener esas cuestiones muy religiosas, muy marcadas, de no poder representar otro tipo de pintura o de temática, ¿sí? Y sobre todo por ser mujer, desde luego eso no estaba permitido, pero también ella creció dentro de este círculo familiar, su padre era pintor, le enseñó todas las técnicas, todas las herramientas para realizar pintura. En este sentido, ella se caracteriza por un estilo tenebrista que nos recuerda a la escuela de Caravaggio, en ese manejo de la luz, de la sombra, de ese realismo de los cuerpos. Sin embargo, la parte interesante de esta artista es que sufre una violación por parte de otro pintor, en la cual ella empieza de cierto modo subjetivamente dentro de esa posibilidad de la época, del contexto, a representar obras, a pintar obras con temas mitológicos o bíblicos, desde luego, en ese sentido precisamente de esa fuerza, de esa fortaleza de representar a la mujer con esas agallas, ¿no? Dejando de cierto modo a un lado, a otro nivel, el hombre. Entonces ahí podemos ver esa subjetividad que no está ampliamente expuesta en este tipo de obras por los contextos históricos que eso representa, ¿no? Y bueno, por último tenemos a Lavinia Fontana, podemos apreciar en la imagen, que es un cuerpo desnudo, desde luego en esta parte no se podía desde luego pintar al desnudo, una mujer no podía pintar al desnudo, sin embargo ella, también pintora italiana, su padre pintor le enseñó a dibujar la anatomía humana, pero a través de esculturas, ¿sí? A través de esculturas. Entonces, es algo muy interesante cómo a través de esas técnicas ella va realizando ese tipo de obras, ese tipo de pintura, y vemos el movimiento que se puede apreciar en el cuerpo, ¿no? Es un manejo muy bien adecuado de cómo lo realiza. Y también es importante destacarla porque es la primera mujer en el mundo occidental a quien se le solicitó públicamente una pintura al desnudo, ¿no? Entonces, vamos viendo que dentro de todo existe un desarrollo importante dentro de estos contextos, todavía no muy ampliamente destacado el papel de la mujer, pero sin embargo está presente en esta subjetividad también de esos intereses y de esas habilidades que ellas empiezan a expresar, ¿no? El objetivo, bueno, es llegar al siglo XX y después a México para poder conocer este contexto e ir analizando las obras de algunas de las mujeres destacadas en el movimiento surrealista. Bueno, en el siglo XVIII, brevemente también, pues destaca el movimiento de la Ilustración, el cual también hay ciertas características, ciertas perspectivas y visiones en muchos sentidos, ¿no? Que marca esa transformación occidental. En este caso tenemos a Elizabeth Louise Billet, ella realizaba retratos al estilo rococó, vamos a ver las distintas tendencias también que se van presentando, y pues bueno, en esta obra y en muchas otras donde retrata la corte francesa del siglo XVIII, podemos ver la realidad, podemos ver esa opulencia del siglo XVIII, esas características importantes que se representaban, y pero sobre todo, bueno, pues vemos a personajes tan importantes como la reina María Antonieta representada en esta pintura, en la cual esta pintora no solamente se convirtió en su pintora oficial, sino también en su amiga. Entonces, vamos a ver esas características de una realidad. Lo importante es ver cómo van cambiando las temáticas
de ser un objeto de representación, de ser también una parte de devoción, y de cierto modo también evocar una realidad, ¿no? Los retratos, la realidad. Llegamos al siglo XIX, tenemos un ejemplo también, hay ya más diversidad de pintoras. En el siglo XIX tenemos a Antonia de Buñuelos, ella fue una pintora costumbrista, trabajó géneros pictóricos, temas también como bodegones, paisajes, escenas del ámbito familiar, ¿no? También vemos esa realidad, esa necesidad de transmitir lo que se vivía en esos momentos. Tenemos el siglo XX, también con otro ejemplo de una pintora española, Elena Brockman, que también maneja esta parte de las costumbres, de todo ello, de poder retratar esa realidad que se vivía día a día en esa vida cotidiana. Y bueno, pues las características de ella, pues es que estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y bueno, fue la primera pintora de historia en acudir a exposiciones nacionales de bellas artes. Entonces vemos un desarrollo de cierto modo importante, pero si podemos apreciar en este transcurso, en esta cronología, podemos observar que son pinturas de cierto modo con ciertas características de la realidad, con temas míticos, que no se salían de este contexto, vaya. Entonces, para aterrizar todo eso que se vivió en un contexto, desde luego, universal, vamos a aterrizar a lo que es en México, y es importante conocer también los antecedentes que se presentaban pues en la pintura. Me voy a abocar a lo que es en la pintura en México, ¿no? En estas características, pues desde luego resaltamos el periodo virreinal, comprendiendo los 3 siglos, XVI, XVII, XVIII, en los que sabemos que el imaginario religioso fue el tema que más abarcó, durante estos 3 siglos. Sin embargo, también podemos observar a la mujer como una figura de representación que está ahí presente en algunas obras. En el siglo XVIII aparecen las cinturas de castas, en donde podemos apreciar la estratificación social que existía a partir del mestizaje, y podemos ver a las mujeres representadas como las indias, las españolas, podemos ver también las mulatas, y etcétera, los diferentes grupos que se van conformando. Pero desde luego hablar de una mujer en la parte artística pues era imposible, ¿no? Porque todo estaba regido desde luego por gremios, por ordenanzas, y pues estábamos bajo un dominio español y los objetivos eran precisamente religiosos. En este sentido, nada más destacamos a una mujer que, a pesar de ser dentro del ámbito religioso, pues se destaca en la parte de la literatura, y es desde luego Sor Juana Inés de la Cruz. Es escritora novohispana que expone en el siglo de oro, y pues bueno, es considerada por muchos también como la 10ª musa. Entonces es también una parte importante dentro del arte, desde luego, pero en este contexto es necesario destacar su presencia, ¿no? Y bueno, dentro de la Academia de San Carlos, que fue la academia que de cierto modo estuvo al mando dentro de esta parte del arte, del desarrollo del arte, pues tiene sus inicios también durante el siglo XVIII, durante la época de la Ilustración, donde empieza a haber academias, empieza desde luego a tener esa visualización de realizar otro tipo de pintura, por ejemplo, la pintura de género, en este caso la pintura de castas, esa diversidad, ¿no?, que existía. Sin embargo, es hasta el siglo XIX, en el 1886, cuando se admite a mujeres para poder admitir a mujeres para estudiar en esta academia tan prestigiada en México, ¿no? Y bueno, avanzando en este contexto de la pintura en México, tenemos en el siglo XIX a una artista, Guadalupe Carpio, que podemos verla representada, es de las pocas pintoras decimonónicas que conocemos, en la cual pues ella también estuvo vinculada a la Academia de San Carlos y por su padre, el poeta Manuel Carpio, ¿no? Entonces volvemos a ver
esa relación familiar en la cual pues los impulsan, los motivan a seguir en esta parte dentro de las artes, ¿no? Y bueno, pues en este caso es destacable cómo en este autorretrato pues ella se plasma con su familia, se manifiesta su familia, podemos ver las características de la época y desde luego ella misma como la autora. Y bueno, pues adentrándonos ya a nuestro objeto principal, es importante destacar que en esta transición podemos observar también el periodo del Porfiriato, que existe una fuerte influencia europea, exclusivamente francesa. Sin embargo, pues de acuerdo a las condiciones políticas y sociales, que esos acontecimientos que desde luego desataron la Revolución Mexicana, pues hubo una cuestión, una revolución que marcó el arte para una transformación importante que llega a ser lo que es el muralismo, ¿no? Y bueno, en este sentido, el México posrevolucionario, pues tenía como objetivo vincular la educación, la cultura y el desarrollo social. De ahí surge la idea de resaltar la parte nacionalista, ¿no? Desde luego por sus símbolos que nos identifican y desde luego querían dejar atrás todo aquello vinculado con la parte extranjera, ¿no? Entonces aquí surge la idea de resaltar las cuestiones prehispánicas, las costumbres, lo indígena, todas esas características que de cierto modo buscaban los muralistas como parte de una identidad, de esa forma de sentirte orgulloso de ser mexicano, ¿no? A través de todo lo que se había sufrido en siglos anteriores. Y bueno, en este caso podemos también visualizar cómo se va manejando el arte, cómo se va desarrollando. A principios del siglo XX tenemos a esta artista, Esther Hernández Olmedo, de esta escuela pues, de pintura que se empezó a desarrollar y podemos ver estos dibujos también parte de esa representación importante de esa realidad, ¿no? Tenemos a Rosario Cabrera en 1928, la cual también nos lleva a visualizar esos contextos vernáculos, esas partes de esos paisajes, de esa tradición, de esa realidad, nuevamente está presente, de plasmarlo en estas obras, ¿no? Por otra parte, pues está ya otra mujer también considerada dentro del ámbito muralista y es considerada la primera mujer muralista mexicana, pintora, poeta, docente y activista. Entonces empezamos a visualizar a la mujer ya en otro sentido, en otra dirección, en otra perspectiva, ya de cierto modo más enfocada al arte, pero también de cierto modo a sus derechos, ¿no? Porque también ella se enfrentó en muchas situaciones frente al machismo de muchos pintores de la época y muchos críticos del arte, ¿no? Y bueno, pasando a otro contexto, pues bueno, a partir de ahí y de tener precisamente esta idea de concebir lo que era el muralismo como la única forma, desde luego, de enaltecer el orgullo mexicano, pues había también otros artistas que decían que tenía que dejar fluir esto, ¿no? Que había más expectativas y deberíamos de enfocarnos, se debería de enfocar en otras visiones en donde se podía desarrollar el arte, ¿no? Y es precisamente ahí donde se inmiscuye lo que es el surrealismo en México, y desde luego, aunque este movimiento es impulsado en Europa, en París, es impulsado por artistas masculinos como Andrés Breton y Marx Ernst, uno de sus partes así como claroscuras que le podríamos llamar de este movimiento, lo constituye el hecho de que muchas mujeres, de cierto modo, se integraron a este movimiento por ser parejas o amigos de estos hombres, ¿no? De estos gran impulsores de este movimiento. Sin embargo, eso desde ahí se empieza a concebir ese fenómeno, ¿no? Tan interesante que marca de hecho en México esa parte de reflexión, esa parte también de autenticidad y de dejar expresar a la mujer
ser interior, ¿no? En esa imaginación, en todos esos pensamientos y pasiones, tristezas, todo lo que conlleva a ese ser interior que se encuentra en ese subconsciente, ¿no? Entonces, en este caso, este fenómeno es tan interesante en donde ya se empiezan a involucrar las mujeres y bueno, es donde la mujer irrumpe de cierto modo para pasar de ser objeto de la representación de la belleza a buscar un lugar como sujeto creador, ¿no? Entonces, en este contexto, en este ámbito, podemos ver que México para André Breton era un sitio magnífico, era el escenario magnífico para poder desarrollar este movimiento, ya sea de acuerdo a sus características culturales, a ese pasado prehispánico, lleno también de magia, de misticismo, de tantos elementos simbólicos, ¿no? Que todas las personas exiliadas, todos los artistas exiliados que se asentaron en México, pues supieron aprovechar en su máxima expresión, ¿no? Evocó tantos pensamientos, tantos sentimientos y además fungió también México como su hogar, ¿no? Durante las distintas situaciones, circunstancias de guerra que se presentaron en Europa. Entonces empezamos a visualizar este movimiento importante en la vida de las artistas en México, ¿no? Vamos a iniciar con Frida Kahlo, aunque pues yo creo que muchos ya conocemos su trayectoria, su obra, su pasión, su tristeza, el sufrimiento que ella llevó a través de su vida, ¿no? Es importante visualizarla, cómo su potencial y el talento de Frida pues florecieron a través de la enfermedad, el sufrimiento y pues la postración, ¿no? Desde luego. Ella pues se enfrentó a una realidad terrible y empleó el arte para mostrar ese sufrimiento, para poder superarlo y para aprender a vivir con él. Tan fue el caso de diversas obras que ella realizó, que bueno, pues fue admirada por André Breton y dijo, pues ella es exactamente para el movimiento surrealista, ¿no? Sin embargo, ella decía que ella no era surrealista porque ella pintaba desde una realidad, ¿no? De todo aquel sufrimiento pues que ella vivía al lado de la vida de Diego. Y bueno, para empezar con este análisis muy breve, para poder darle pauta a las demás artistas, podemos iniciar con este autorretrato en 1930, donde se muestra una Frida con una mirada pues firme, de cierto modo, a comparación de otros autorretratos que vamos a ver más adelante. Es como una introspección que ella hace a sí misma para conocerse, ¿no? Pero se muestra íntegra, firme y pues en esa representación. Por el otro lado, tenemos también otra obra que es El abrazo de amor del universo, la tierra, yo, Diego y el señor Shorot. Esta obra tiene muchas características iconográficas muy interesantes que a simple vista a lo mejor no se pueden ver, se tienen que observar a detalle. Y bueno, pues para esto Frida tiene el rostro serio, lágrimas en los ojos, el cabello suelto y viste un vestido rojo de teguana. Del costado izquierdo de su pecho brota un líquido rojo, probablemente sangre. Ella sostiene a una figura humana con el tamaño de un bebé que sostiene el rostro de Diego Rivera desnudo, con un tercer ojo en la frente y quien sostiene una llama entre las manos. Una figura antropomorfa femenina rodea ambos personajes, la cual tiene un rostro semejante al de Frida, y pues en el pecho de ese personaje se forma una grieta que deriva en uno de sus pechos, que derraman una gota blanquecina, probablemente leche materna. Entonces, al analizar esas características iconográficas, desde luego, esto es un ejemplo de ese pensamiento de Frida y su relación fallida con la maternidad, su dependencia desde luego con Diego Rivera, y así también empieza a reflejar esa muestra de identificación y mezcla con la cultura y la cosmogonía del México antiguo. Entonces son varios elementos que ella maneja en una sola obra, pero desde luego pues son muy representativos. También está el perro, que es también un símbolo muy importante, ¿no? Es la dualidad, la noche, el día, y esos elementos mágicos que podemos visualizar, ¿no? Por otro lado, tenemos a otro autorretrato, se podría decir, que es Diego y yo,
en lo cual también se muestra, si la comparamos con la de 1930, características muy diferentes. Desde luego, pues la obsesión por Diego Rivera, que se encuentra como un tercer ojo en la frente. Pero desde luego lo más interesante de esta pintura, desde luego siempre nos decimos, ¿no? Es muy importante conocer la obra y vida de los artistas, porque ahí está el resultado. A través de eso podemos entender por qué tiene ciertas peculiaridades, ciertas características en ciertas pinturas, porque podemos comprender la obra del artista, qué es lo que acontecía en su vida, qué pasaba, qué traumas, qué emociones, qué sentimientos. Entonces es importante conocerlo desde ese punto de vista. En este aspecto, bueno, pues ella pinta este autorretrato precisamente en el periodo en que su marido tenía una aventura amorosa con la actriz de cine María Félix, con quien además pues también era amiga de Frida, ¿no? Pero pese a que en su momento ella se tomó dicha relación con broma, la pintura muestra sus verdaderos sentimientos, ¿no? Entonces nos muestra realmente un sufrimiento, pues de lo cual sabemos que Diego Rivera pues en varias ocasiones pues tuvo varios altercados con ella precisamente por esas infidelidades. Y bueno, en esta parte también Henry Ford o La cama volando es una de sus obras más crudas dentro de su repertorio, porque volvemos a ver el sufrimiento, volvemos a ver también ese símbolo fallido de la maternidad. Y aquí, pues en esta obra podemos ver, Diego Rivera más bien viajó a Estados Unidos a hacer unas unas pinturas murales. Frida se embaraza, lo acompaña y se embaraza. Sin embargo, era su segundo embarazo. Y en esta situación, pues, derivado de los peligros que ella ya representaba en su enfermedad, pues era complicado el embarazo, ¿no? Sin embargo, pues tuvo un aborto, pues, muy traumático para el hecho de poder representar esta escena, ¿no? El embarazo, desde luego, a pesar de las complicaciones de salud que ella tenía y de la delicadeza que pues era volverse a embarazar, a pesar de la vigilancia de su médico, pues ella decidió continuar con ese embarazo. Sin embargo, pues tuvo complicaciones en las primeras semanas y tuvo un aborto muy traumático, ¿no? Entonces ahí ella nos vuelve a reflejar, a representar esa maternidad fallida, ese deseo por ser madre, el dolor y el sufrimiento que le causaba todo ello y pues esas características que también importante lo refleja en su obra, ¿no? El compartir con su público ese sentimiento, esa tristeza que le causaban esos acontecimientos. Y bueno, pues el título de esta obra pues es La escena sobre la cama de Henry Ford, es el hospital donde ella fue atendida. Otra de las obras también que causa inquietud de cierto modo por esas características, que desde luego todas las obras de ella presentan esas similitudes de sufrimiento, de tristeza, ¿no? En esta, en la de Sin Esperanza, pues se representa un banquete de la muerte, donde vemos a la artista reposada en la cama mientras sustenta un enorme embudo apoyado en su boca, del cual rebosa una mezcla putrefacta de carne y pescado, coronando toda esa masa de comida, vemos una calavera de azúcar. Y bueno, pues desde luego esa parte de la calavera pues también nos evoca a esa parte del folclore mexicano, la parte de la tradición, pero también nos vincula al símbolo directo del fin de la vida. Lo más interesante de este cuadro es la inscripción que había en el reverso, en el cual pues leemos lo siguiente: a mí no me queda ya ni la menor esperanza, todo se mueve al compás de lo que encierra la panza, ¿no? Entonces toda esta parte de esta representación pues nos permite adentrarnos a la vida de Frida, a lo que ella decía, ¿no? Pues esto no es un sueño, no es una imaginación, es una realidad, pero también fue muy atractivo para los surrealistas ver toda esta simbología, todas estas características que desde luego pues tenían un significado muy especial, ¿no?
Y bueno, pues las dos Fridas, que también es una pintura muy emblemática, muy icónica de esta pintora, es algo muy interesante la parte de su significado, porque esta obra representa a Frida dentro de su colorida vestimenta mexicana de Tehuana, ¿sí? Y esa era la mujer que le llamaba la atención o la que amaba a Diego a través de esa vestimenta, ¿no? En la otra se ve a Frida con un antiguo vestido victoriano de encaje blanco, una versión europea de Frida a la que agradaba menos a su marido. Entonces ahí podemos la cual una arteria o vaso sanguíneo conecta las dos Fridas desde sus manos, pasando por sus corazones a la vista, copiados de libros de anatomía. ¿Sí? Entonces esto se puede apreciar que la arteria de la Frida derecha, acaba en un pequeño retrato de Diego Rivera, mientras que la arteria de la Frida de la izquierda está cortada intencionalmente con unas tijeras por la misma Frida salpicando ese vestido blanco. Nuevamente vemos pues esa parte obsesiva, esa parte pasional que ya tenía con Diego y pues con las características de poderle agradar en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues por último tenemos el pequeño ciervo, también con esa parte de sufrimiento que puede reflejarlo, un pequeño ciervo de cierto modo vulnerable, y que también se vuelve vulnerable ante su público, ¿no? Por verse en esas condiciones, en esas características, pero ella quería compartir esos sentimientos que ella vivía, pues, con las personas que podían apreciarlo, ¿no? Por otro lado, llegamos a otra artista, desde luego, dentro del ámbito también, ella es mexicana. Recordemos que Frida Kahlo su madre era mexicana y su padre era extranjero. María Izquierdo, ella nació en Jalisco, y esta artista también destaca por su labor en exponer la problemática de la mujer, también como parte importante, y también sufre esas características del machismo dentro de los muralistas, ¿sí? De hecho, ella, pues de cierto modo, Antonin Artaud, en 1936, cuando llega a México, este poeta francés y teórico del surrealismo, pues la descubre y queda cautivado por esa pintura, ¿no? La consideraba como sincera, espontánea, primitiva, inquietante, le llamaba mucho la atención. Entonces, gracias a esto, a este poeta francés y su influencia, logró que María expusiera en París. Entonces, esas características pues la impulsan, la levantan, pero también estas características también del surrealismo tienen que ver mucho con el sufrimiento de sus parejas, ¿no? Ya vimos a Diego Rivera con Frida Kahlo, y en este sentido, ella tuvo una relación con Tamayo, ¿no? Entonces también, a pesar de ese fortalecimiento y de ese apoyo de luchar contra ese monopolio discriminador de los muralistas, pues también se involucra sentimentalmente, ¿no? Y también, pues sufre una decepción amorosa terrible, pues que también se va a plasmar en su vida. Podemos ver cómo ella inicia con este tipo de representaciones, de pinturas en estas temáticas en 1929. Tenemos este autorretrato también con esas características, como decía este poeta francés, muy primitivas, muy indígenas, muy mexicanas, ¿no? Esas características muy principales de esa parte del nacionalismo, ¿no? De resaltar esos rasgos importantes. Empezamos a ver esa transición a esa parte surrealista, ¿no? En donde en el idilio empieza a retratar a estos enamorados que se encuentran en esta fuente. Esa fuente es una estatua de la diosa Venus, es la diosa del amor. Entonces podemos ver un camino de árboles, pues de naturaleza muerta, de árboles muertos. El cielo pues está como nublado y al final se puede ver cierto brillo, un cielo más claro, ¿no? Entonces vemos de cierto modo también esas características del corazón, que el enamoramiento, los sentimientos, las pasiones, que están también reflejadas en esta obra. Tenemos también
en esta obra de Sueño y Presentimiento, en la cual, pues tal cual su nombre lo dice, ella, tras tener un sueño extraño una noche, pues realiza esta obra, ¿no? Y bueno, pues en él, de acuerdo hasta a sus características, a su significado, en él María sostenía su propia cabeza cortada en la ventana y sus largos cabellos se enredaban en las ramas y raíces de los árboles que carecían en el exterior, que crecían en el exterior. Mientras tanto, su propio cuerpo, junto con otros cuerpos decapitados, escapaban sin cabeza en un paisaje metafísico con aires al estilo de Chirico. Y bueno, esta es una parte también, como lo dice, es un presentimiento que ella tuvo, ya que unos meses después de pintarlo, ella quedó paralizada y sin habla. Y podemos ver esas características y elementos que ella empieza a manejar de estos árboles muertos, naturaleza muerta, muy desolados, y esos cielos pues como muy nublados, ¿no? Podemos ya en una comparativa de elementos, podemos abordar esas características que comparte también en estos puntos. Y bueno, pasamos a otra mujer que desde luego ella pues no era mexicana. Rosa Rolanda era de nacionalidad estadounidense, pero pasó también gran parte de su vida en México. Ella era bailarina, diseñadora de vestuario y pintora. Ella pues tuvo una relación con el caricaturista mexicano Covarrubias, y después de un tiempo pues se casa una vez que se asentara en México después de 1926. Ella también trabajó modelando para artistas como Diego Rivera, y empieza ella también en el ámbito de la pintura impulsada por su esposo, pues era caricaturista también dentro del ámbito artístico. Le empieza a impulsar a realizar este tipo de pinturas y empieza a retratarse ella misma en esa introspección que se hace ella misma, y empieza a retratar amigos, a familia, y desde luego a resaltar nuevamente esas características indígenas de fiesta popular, tradiciones, esa parte muy característica, ¿no? Y también, pues aquí mismo está este autorretrato de ella misma que también ya nos conduce a un estilo surrealista. Desde luego el autorretrato, y al ver las características a simple vista podemos comprender el por qué está representada de esa manera. Esta obra fue creada en 1952, luego de que la pintora se separó de su esposo, y esta obra se representa a ella misma en la escena en la que evoca pues la infidelidad del hombre que ella amaba, ¿no? Y más que el dolor que ella sentía en ese momento, pues desde luego los colores enfatizan el caos que trajo a su vida esa traición. Esos colores también recuerdan esos recuerdos, hacen relación a esos recuerdos que estaban latentes y revueltos en su cabeza. Podemos ver mucha simbología también de una persona, de un hombre que está al lado de dos mujeres, y podemos ver también la calavera que evoca, nos recuerda a esta parte mexicana, ¿no? De estas tradiciones, de este folclore que está como consolándola. Entonces, nuevamente hacemos esa unión de esa expresión de estas mujeres, de sus sentimientos, lo que vivían, sus pasiones, sus tristezas, sus desamores, y lo vienen a representar de esta manera. Tenemos a otra artista también, pues muy destacada, Alice Raon. Ella es una poeta y pintora francesa y comenzó en Europa a hacer poemas surrealistas, y es en México donde empieza a desarrollarse en el ámbito de la pintura. Desde luego ella, su trabajo se mantuvo ligado al surrealismo, pero también innovó al incluir elementos abstractos que vamos a ver en algunas de sus imágenes. Ella, pues, fue muy amiga de Frida Kahlo. Desde luego ella se conoció en París, y desde la primera instancia en la que se conocieron tuvieron cierta afinidad por las características de los diversos accidentes que ellas tuvieron y que pues las llevaron a gran sufrimiento, a gran dolor. Entonces ellas se identificaron muy bien en esa cuestión.
Y bueno, pues ella se casó con el pintor Wolfgang Paulin y también tuvo importante contacto con un grupo surrealistas como Ernest, André Breton, entre otros. Y bueno, dentro de sus características importantes de su forma de pintar, pues no solo representa elementos de la naturaleza, sino también elementos reales de ella, que es la parte importante dentro de este movimiento. Y eso nos retoma a recordar dentro de esa parte que tuvo de su accidente, en la parte de su recuperación, sus padres la colocaban en el jardín y a través de ella tenía esa percepción tan importante de poder escuchar los pájaros, poder ver los insectos, las plantas y todos esos elementos naturales que de cierto modo la llevan a crear una imaginación y que quedaron muy impactados dentro de su pensamiento, dentro de esa parte imaginaria, ¿no? Ella realiza temas de culturas primitivas, ciudades fantásticas y los gatos también son como parte emblemática dentro de su temática en las diversas obras que ella representa. Y bueno, pues aquí podemos ver esta escena de cacería que nos recuerda también cuando ella visitó las cuevas de Altamira, donde están las pinturas rupestres, y se quedó asombrada y maravillada por toda esta carga simbólica, por todo este misticismo, esa magia que podía evocar al poder observar este tipo de pinturas. Entonces Alice retoma estas cuestiones primitivas, las cuestiones exóticas, y desde luego esta parte conlleva su interés por esa función mágica y ritual en esta relación. Y bueno, por último tenemos el autorretrato, que a diferencia de esa poesía que ella realizaba en Europa, un tanto melancólica, pues la pintura la realiza como más festiva, más dinámica, más colorida, lo que nos realiza también nos conlleva a llevar esa parte alegre y festiva. Ella se representa como un payaso. Aquí tenemos también esas partes de las cuestiones, expresiones abstractas que ella empieza a manejar, La cueva de los amigos, la balada de Frida, también para Frida, esta obra que también recuerda la parte cuando estuvo con Frida en Coyoacán, y lo lleva a esta cuestión mágica, a esta cuestión del folclore, de los colores, de la emoción que representa o que representó en su momento el haber estado en este país, que lo hizo también parte de su hogar, ¿no? Ella también llegó exiliada y desde luego aquí pasó el resto de su vida. Los 4 hijos del arco iris también nos lleva a esa parte de esa interpretación de los distintos viajes que hace esta pintora, en los cuales a través de la fotografía ella pudo observar las cuestiones, de las distintas cuestiones mesoamericanas que le llamaba la atención, la cuestión mística también que conlleva a todo ese misterio que engloba la parte de la noche, el día, lo mágico y esa manifestación cotidiana que se representaba día a día. Tenemos también otra obra que es la del Tucán y el arco iris, que también esta obra se la dedicó a Paulin, a su esposo, debido a su conexión con un hermoso tucán cuyo pico era inusual y con una variedad de colores de arco iris, ¿no? Y bueno, lo interesante de esta obra es ver esas composiciones que son como expresiones de color, figurativas y abstractas a la vez, todas de forma creadas a base de color, y todos los elementos conviven y se relacionan. De tal manera que conforman a su vez otras figuras. Entonces es un dinamismo, es una parte también interesante de ver el manejo que realiza de las temáticas y las funciones en relación a los elementos figurativos. Y desde luego, estoy como comentando brevemente cada obra y cada pintora, porque pues quisiera haber abarcado más tiempo, más obras, pero para darle amplitud a todas, ¿no? En este caso, pues desde luego, Leonora Carrington, que ya conocemos su trayectoria, fue una de las grandes artistas que llegó a México y pues llegó huyendo de la avanzada nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues en París con 20 años conoció y se enamoró del alemán Max Ernst, y gracias a él pues fue quien tuvo contacto con el movimiento surrealista y a través del cual
pues conoció a grandes artistas como Miró, André Breton, Pablo Picasso y Salvador Dalí. En este sentido, desde luego volvemos a vincular esa parte afectiva, esa parte que de cierto modo el movimiento surrealista no contempló a la mujer, pero que indirectamente se involucra en el movimiento a través de esta parte, ¿no? Y bueno, a pesar de la diferencia de edad entre Leonora y Ernst, vivieron juntos y sin embargo él fue detenido y ella tras sufrir esa desestabilización emocional, psíquica, pues huyó a España, donde fue internada en el Hospital Psíquico de Santander. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar ciertas obras en las cuales pues va a reflejar esa parte sensible, esa parte que sufrió durante este centro psiquiátrico, en el cual pues bueno, evocó varios sentimientos también. Y bueno, posterior a ello, Leonora se casa con Renato Leduc y llegan a México en el invierno de 1942, pero ella conoce el éxito en México hasta 1950, cuando expuso en la mueblería de Clark Decor, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos nuevamente el autorretrato, que también a pesar de que de acuerdo a la estética lo podemos ver con perspectiva, con movimiento, el significado va más allá, ¿no? Es una parte interesante de poder entender cómo en medio de una habitación casi vacía, pues está ella sentada en ese sillón, que parece vestido muy elegante y que también refleja esa parte de rebeldía, ¿no? Esa parte en la cual ella se sentía de cierto modo atrapada con su familia dentro de ese círculo social que no la dejaba ser libre, libre como el caballo que vemos afuera en el exterior, que también ella viste un pantalón blanco y pues ella maneja muy representativamente estos elementos del caballo, le gustaba mucho el caballo. Sin embargo, todos estos simbolismos de verse ella representada, de verse también la hiena, que simboliza también esa parte de su sexualidad que había tenido que reprimir si se hubiera quedado en casa, ¿no? Porque la hiena tiene pechos humanos, ¿no? Y si vemos a Frida, tiene otras características muy distintas. Entonces, todo esto tiene un simbolismo muy especial que también se ve como una parte subjetiva de lo que la autora pues, quería plasmar a través de su vida, ¿no? De sus sentimientos que ella tuvo durante su infancia. Y bueno, la siguiente obra es una obra también pues muy interesante, que también nos hace una parte característica de esa simbología que podemos observar en ella, porque en ella pues Leonora rompió desde luego los esquemas tradicionales familiares, sociales, religiosos, pues era muy rebelde, ¿no? Y el hecho que se fue con Marx siendo él más grande, que se fue de su casa, etcétera. Nos dice una persona rebelde que desde luego dejó todo para encontrar otro tipo de libertad, otro tipo de expresión, otro tipo de manifestación, otra forma de vida. Y bueno, en esta parte ella pues hace referencia a su padre y toda esa parte de esa intransigencia que su padre tenía hacia ella, ¿no? Entonces aquí vemos a diferentes personajes que están devorando a niños, entonces eso también nos habla de la parte irónica de su pintora, pues que era como de cierto modo se querían comer su niñez, se la comieron, ¿no? Desde luego en esa parte tan importante que refleja su vida. Tenemos Memorias de Abajo, como lo decía, que esta escena nos evoca también al lugar, los jardines y pabellones de la clínica de Santander, en donde pues pasó momentos muy difíciles, en donde la torturaban, desde luego, y tuvo sueños, tuvo muchos encuentros también con ella misma, que la llevaron a una gran imaginación, a crear seres fantásticos, a crear seres diversos y a esa parte también de la parte subconsciente, de recordar toda esa parte vivida a través de su infancia, ¿no? Aquí tenemos también Arte 110, esta es la primera pintura que realiza México,
y se llama 110 porque es el número donde ella vivía, habitaba ya en la Ciudad de México. Y bueno, pues en este cuadro es interesante también, muestra una mujer sirena trasladándose por los aires, de un mundo a otro, de una realidad a otra, ¿no? Esa transformación, esa transición de dejar atrás también un pasado. Y bueno, pues ya para finalizar con Leonora, nos faltan otras dos obras, las voy a mencionar muy brevemente. En esta obra hace referencia, Lepidoptera, en esta obra nos hace referencia al movimiento estudiantil de 1968, en la cual también Leonora no podía ser indiferente ante los diversos acontecimientos que pasaban en México, ¿no? Ya sea en esta parte de este movimiento, también en las cuestiones de las mujeres, del desarrollo, de la participación de la mujer. Tenemos también otra obra que es El mundo mágico de los mayas, es una composición muy interesante también en la cual Leonora estuvo muy involucrada al conocer a la sociedad maya, sus características, su forma de vida, toda esa parte social para poder hacer esta representación. Y pues, esta obra está dividida en los tres reinos del mundo maya, el inframundo, el Cativac, la tierra y el cielo poblado de divinidades. Por otra parte, tenemos esta otra obra que es Cornflower, que también es la representación de mujeres como brujas en esta obra, y desde luego dentro de esta idea de la persecución histórica a la que fueron sometidas estas figuras, pues está de un modo implícito, ¿no? Recordemos que ella y Remedios Varo eran muy amigas y les gustaba toda esa parte del misticismo, del esoterismo, de las cuestiones mágicas, les llamaba mucho la atención, ¿no? Y por último, bueno, pues tenemos esta última obra, ya en 1987, que también nos deja ver toda esa magia, todo ese misticismo que se encuentran implícitas en sus obras. Tenemos a Remedios Varo, que como comenté fue el brazo derecho, muy amiga de Leonora, y pues ella es una española, fue de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Viajó a París junto al poeta surrealista Benjamín Peret, y en 1941, con la llegada de los nazis a la capital francesa, se exilió en México. Y bueno, pues dentro de las características de sus obras, ocupaba mucho lo que son las ciencias como un tema recurrente en sus obras, expresaban figuras estilizadas, simbolismos y arquetipos psicoanalíticos, ¿no? También usó mucho el uso de máscaras y el esoterismo, fueron temáticas muy recurrentes. Aquí tenemos El agente doble, en la cual es una pintura interesante también, en la cual se puede reflejar por primera vez se autorretrata la pintora, en la cabeza que emerge del suelo. Sí, eso es un hecho muy constante en algunas de sus obras más tardías, ¿no? Tenemos otra obra del dolor reumático, que recordemos que también ella pintó para la farmacéutica Bayer varias pinturas publicitarias, en los cuales pues nos deja ver su grado importante dentro de la pintura surrealista. Tenemos El alquimista, tenemos El minotauro, que también es muy interesante ver cómo transforma algunos héroes míticos tradicionalmente masculinos, les da forma femenina, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, se opone a la mujer como sujeto y agente creador. Entonces empezamos a ver esas características feministas, esas características también implícitas del desarrollo y la participación de la mujer, al expresar también esa parte de la sexualidad, desde luego. Y tenemos La mujer saliendo del psicoanalista, que es una de las obras también muy reconocidas, muy perceptivas, es un arquetipo de espacios interiores creados por invenciones químicas y científicas que nos revelan su percepción de la realidad que ella presentaba, ¿no? Y por último, voy a pasar a la última artista, que con ella voy a culminar, que es Brigitte Tischner. Ella es una pintora británica, se integró en un grupo de artistas surrealistas que se instalaron en México a finales de la década de 1940 y principios de 1950. Después de su segundo divorcio, vivió el resto de su vida en México. Entonces,
Parte de su obra fue influenciada por la mitología mesoamericana, las religiones ocultas y la alquimia, aunado a sus propias experiencias místicas y de su experiencia en las pozas de Gilitla cuando visitó a Edward James. Entonces, a grandes rasgos, tenemos esas características que ella empieza a representar. Nuevamente, también podemos vincular esos elementos mágicos, imaginarios, de la alquimia, de la magia, de evocar precisamente, llamar la atención de la cultura mesoamericana, que también fue una parte muy mágica que quedó plasmada en todos los extranjeros exiliados que estuvieron en México, ¿no? Y tenemos algunas otras de sus obras, también de esta pintora, que nos reflejan ese avance un poquito ya, también ya después de la segunda mitad del siglo XX, con otras características también muy importantes dentro de este movimiento. Entonces, a grandes rasgos, pues serían las mujeres que consideré dentro del ámbito de la pintura, y también que podemos hilar de acuerdo a las relaciones familiares, a las relaciones sentimentales, que las motivaron, las impulsaron también dentro del movimiento surrealista, y lo que les permitió conocer a grandes personajes dentro de este ámbito, como Breton o Marx Ernst, o algunos otros ya dentro de otras esferas como Miró, Picasso, Dalí, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite también adentrarnos a esa reflexión a través de la historia, cómo la mujer empieza a ser considerada como un objeto de belleza, un objeto devocional, un objeto de representación, de divinidad, a ser una mujer creadora, ¿no? Pero a través de ello, desde luego, podemos ver esa cronología que nos marca un antes y un después, y podemos analizar cómo a través de este movimiento surrealista en México podemos ver esa grandeza, esos sentimientos, esas expresiones, esos derechos también de la mujer, esa sexualidad, esos sentimientos, decepciones, también decepciones que sufrieron las artistas, que les permitió llevar a otro grado de la imaginación, del subconsciente, y poder realizar este tipo de manifestaciones artísticas. Por mi parte fue mucho, no sé si me abarqué mucho, pero era importante dar estos grandes rasgos para poder hacer estas comparaciones. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, pues ahora haremos tiempo para algunas preguntas y respuestas. Muy bien. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo se logró el rescate de estas figuras de artistas femeninas, a veces casi olvidadas o no apreciadas plenamente? Y relacionado a eso, ¿dónde ves que estamos hoy en relación a ese tipo de esfuerzos y de la paridad en el reconocimiento a las mujeres artistas? Pues fíjate que en este sentido hay muy poca investigación en ese contexto de mujeres, ¿no? Porque a lo mejor podemos encontrar diversas obras que hablen, o investigaciones que hablen, desde luego, de Frida Kahlo, de Remedios Varo, de Leonora, de María Izquierdo, de algunas autoras por lo individual, ¿no? Desde luego, en ese contexto de poder analizar ese desarrollo dentro de la historia del arte, sería un tema muy interesante a desarrollar para poder ver ese crecimiento, ese avance, esa transformación, de cómo se va presentando el arte, desde luego, y cómo el movimiento surrealista marca tendencias muy importantes dentro de la pintura, ¿no? En varios temas dentro del aspecto de la mujer, el aspecto también de esa expresión, de esa libertad, ¿no? Porque veíamos anteriormente a través de la historia esos códigos, esas normas, esas reglas muy cuadradas que no te permitían pues visualizar, ni siquiera imaginar otro tipo de manifestación, de representación, mucho menos de expresar esa parte interna, ¿no? Esos pensamientos, esos sueños que muchas veces pues evocan a la infancia, a los problemas. Entonces es interesante ver ese análisis, esa reflexión, ¿no? Recuerdo ahorita esta pintora italiana, que dentro de esa parte subjetiva no podía mostrar, no podía expresar esa realidad que ella sentía, ¿no? Entonces ella usó
los temas bíblicos, mitológicos, para poder narrar su vida, esa situación que ella atravesaba. Entonces, el movimiento surrealista en las mujeres en México es una forma de cambiar el arte de esa manifestación tan importante. Yo creo que en la actualidad pues todavía nos faltan mucho, yo creo que todavía la parte del feminismo sigue avanzando, pero también vemos en otros contextos sociales los derechos de las mujeres, de las indígenas, que todavía siguen pues aplastados por un sistema político, por un sistema social, y desde luego necesitamos este tipo de expresiones, de manifestaciones y desde luego de igualdad. Todavía yo considero que nos falta mucho como sociedad en conjunto, ¿no? Porque todavía seguimos arrastrando ese machismo en el siglo XXI, ¿no? Imagínate, estamos hablando todo este contexto a través de la historia y vemos muchos casos, no solamente en el contexto urbano, en las comunidades, que nos falta mucho por crecer, ¿no? Entonces es una parte, el arte, como lo decía Frida Kahlo, es una forma de expresar, de manifestar, nos falta eso, nos falta acercar esa parte de esas manifestaciones para poder expresarnos libremente. Relacionado a lo que decías hace un momento, nos hemos dado cuenta que en el caso de las artistas mujeres se pone mucho énfasis en la biografía. Digo, siempre la obra artística es personal, eh, en el romanticismo y en adelante en particular le damos mucho peso a la biografía, pero en el caso de las mujeres su vida privada parece que tiene un especial interés, sus amoríos, eh, su vida como psicológica, interior. ¿Tú a qué crees que se deba que le demos tanta importancia y tal vez en una forma mayor a lo que hacemos con los artistas si son hombres? Desde luego es una pregunta muy interesante porque en este sentido estamos dando relevancia a la parte de la situación de la vida de las mujeres, ¿no? Para poder de cierto modo justificar su obra o poder aprender de su obra o por qué se representó esa obra con esas características, ¿no? Y también eso es algo que también se debería hacer con la pintura de los hombres, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor en algunos pintores muestran las características de una biografía muy general, pero también tiene cierto acento machista, ¿no? Porque no nos adentramos a decir, bueno, le fue infiel, no le fue infiel, la dejó, no la dejó, etcétera, ¿no? Y acá desde luego, pues nos vamos a lo profundo, a la parte pasional, porque la mayoría de ellas, pues tuvo esos desencuentros relacionados al desamor, ¿no? Al sufrimiento, y fue que las condujo precisamente a hacer esa parte, ¿no? Pues, pero yo creo que debería ser general, porque una obra para poder ser interpretada, y desde luego con esas características se debe de conocer el contexto histórico por un lado y desde luego la vida del autor, porque ahí refleja pues por qué está representado de esta forma, por qué tiene estas lágrimas, por qué están estos niños o lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante, desde luego, como tú lo comentas, que sea una cuestión generalizada, porque eso nos permite conocer la obra y vida del autor y esas características, pero generales, ¿no? Sí, incluso había considerado en algún momento, algún segmento del encuentro, llamarle la importancia de no ser Ernst, jugando un poco con el título de Wilde, Yes. porque sí parece que esas relaciones de pareja que se dieron a menudo entre artistas, hombre y mujer, o a veces del mismo sexo, y que fueron muy importantes también para su desarrollo. Y en ese sentido te quería preguntar si tú consideras que a todas estas artistas las debemos de considerar feministas o hasta qué punto el feminismo juega un papel en Pues en su carrera. yo considero que son, de cierto modo, nos tenemos que adentrar un poquito al contexto histórico. Si hablamos de los inicios del siglo XX, de las primeras artistas, pues desde luego hay que recordar el pensamiento social de la época. Eran muy machistas, veníamos de siglos anteriores de dominio, de esclavitud, de muchas cuestiones donde la mujer pues no era considerada un elemento vital dentro de la sociedad, ¿no? Era solamente para una procreación. Sin embargo, como vamos viendo
el desarrollo del tiempo, podemos ver que estas mujeres, pues desde luego, como toda mujer ya en estos contextos diferentes, pues necesitan igualdad, necesitan derechos y se les necesita ser reconocidas, no solamente en el ámbito del arte, sino también en otras disciplinas diversas, también dentro del crecimiento de la historia de México. Sin embargo, yo considero que ahorita el término de feminista pues es un tema muy cotidiano para nuestro vocabulario, ¿no? Dentro del siglo XXI. Sin embargo, dentro del siglo XX, pues yo creo que son de cierta manera a precedentes interesantes de esa lucha de la igualdad de género, ¿no? De esa lucha también por los derechos de las mujeres, pues en diversos ámbitos, ¿no? Leonora Carrington también estuvo muy atenta a toda esta problemática, toda esta situación que se presentaba con las mujeres en México, ¿no? Y pues se veía dentro del mismo círculo artístico lo que ellas veían, ¿no? Dentro de sus amigas, de las familias, círculos cercanos, pues ese tipo de circunstancias machistas y de infidelidades y todo esto que conllevaba, ¿no? Y no solamente se cierra esta parte amorosa, sino a la parte dentro del ámbito público, social, político, que nos va marcando pues toda esta relación, ¿no? Pues recordamos que en los 50 se da el derecho al voto a la mujer, entonces va marcando precedentes muy importantes a lo que hoy podríamos considerar como un feminismo, ¿no? Dentro de nuestro vocabulario cotidiano del siglo XXI. Sí, justo ahorita que mencionabas lo del voto, Leonora, por ejemplo, llega a México antes de que se concede ese derecho, el simple hecho de caminar por la calle, una mujer sola o emprender ciertas actividades, pues no era lo mismo que ahora, ¿no? Claro. ¿Y qué otros movimientos ves tú que tuvieran un peso en este sentido de darle su lugar a las mujeres artistas eh, dentro del modernismo? Pues mira, para mí, a mí me dejó muy, pues no puedo decir marcada, pero con esa reflexión mucho este movimiento surrealista, porque como he estado siguiendo todo este desarrollo de la participación de la mujer en el ámbito del arte, de la ciencia, he podido visualizar cómo se van dando esos cambios, esa representación. Sin embargo, los contextos cambian, desde luego ya en el siglo XXI pues surgen otros movimientos, otras corrientes, otras tendencias que van acordes a los tiempos, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy interesante este movimiento en México porque marca estas perspectivas esperadas no solamente para el ámbito artístico, sino para aquellas mujeres en ese contexto social, pues que estaban presentes, ¿no? Sí, incluso después del surrealismo, pensando en movimientos como el expresionismo abstracto, realmente los grandes nombres que conocemos todos siguen siendo de los hombres, ¿no? A pesar de que claro que hubo mujeres también que hicieron aportaciones muy interesantes, pero es un tema que por lo menos durante mucho tiempo más siguió hablando de una disparidad muy marcada y que creo que por suerte hoy pues esto se va cambiando. Y yo te felicito y me felicito al museo de tratar este tipo de temas porque realmente es dentro de la historiografía es muy difícil a veces encontrar este tipo de bibliografía o de datos que nos lleven a profundizar en el tema, ¿no? Entonces es un buen ejercicio para empezar a conocer, darle su importancia a estos artistas dentro de esta parte de la historia del arte y de la historia social y inclusive en ocasiones política en México. Muchísimas gracias, ¿no? Pues nosotros más bien te agradecemos a ti, agradecemos que nos hayas acompañado con esta charla tan interesante. Quiero también aprovechar para agradecer a la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que colaboraron con nosotros para llevar a cabo esta intervención. Y también muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar el programa del encuentro en nuestra página web. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.